El Señor le bendiga, hermano, esta tarde. Una preciosa tarde del día domingo. Vamos a... esta tarde vamos a seguir en este servicio y gloria a Dios por eso, que el Señor nos concede el privilegio de poder traer el consejo de la palabra. Así que en esta tarde vamos a tocar un tema bien importante dentro de la iglesia y creo que es necesario. Amén. Así es que le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de traer la palabra. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé, pero yo siento un poco de silencio, un poco de tensión esta tarde. No sé qué estará pasando, pero hay algo que no está funcionando. Pero bueno, el Señor reprenda al enemigo porque aquí no hay lugar para él. Amén. Gloria a Dios. Hemos venido a gozarnos en el Señor y muchas veces, déjeme decirle que depende de nosotros si nos queremos gozar. Amén. Gloria a Dios. ¿Me traes mi teléfono, por favor? Gloria a Dios. Aleluya. Así es que esta tarde, hermano, como le dije, vamos a tocar un tema que es bien importante y es en cuanto a la autoridad eclesiástica de la iglesia. Amén. Que sabemos que ya la iglesia, a pesar que no es una iglesia numerosa, pero ya se está formando un orden y eso es importantísimo. Amén. Y yo creo de que muchas veces nosotros tenemos que saber cuál es el lugar que a usted y a mí nos corresponde. Amén. Porque muchas veces cuando usted desconoce su posición no va a ser de gran efectividad como debería de serlo. Amén. Cuando nosotros conocemos nuestro llamado y el propósito de nuestro llamado, entonces vamos a ser de bendición a nuestra vida. Amén. De bendición a la iglesia, de bendición con aquellas personas que vienen llegando, porque podemos orientarlas, podemos aconsejarlas, podemos darles una ayuda. Amén. Ya sea un consejo. Amén. Porque usted va a conocer su posición, el lugar que usted ocupa en el cuerpo de Cristo. Amén. Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así es que yo creo que esta tarde los líderes que han sido nombrados, quiero que por favor estén bien atentos, porque ahora vamos a aprender algo muy importante que nos va a ayudar a funcionar mejor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios, más les vale porque la situación no está fácil. Gloria a Dios, bendito Dios. Así es que vamos a ir, si trajo Biblia, por favor acompáñenme allí al Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6. Gloria a Dios. Doy la bienvenida ahí a un gran amigo que tenía un año de no verlo, amigo Reinerio y su novia, esposa, novia, ok, y su novia, María. Son unas grandes personas, tenemos tiempo de conocerlo y créanme que ese hombre es una gran persona. Yo lo conozco y es un hombre que siempre está dispuesto a ayudar. Y déjenme decirlo que eso es buenísimo porque no muchos les gusta ayudar. Amén. Pero cuando hay una persona así es que eso es maravilloso en otra persona. Gloria a Dios. Así es que ahí está. Así que su nombre de él es Reinerio. Así que si Dios se lo trae de su memoria, ore por él y su novia se llama María. Ore por ellos porque ellos necesitan de nuestras oraciones para que Dios toque sus vidas y ellos se acerquen a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Está listo? Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a leerlo del 1 hasta el 7.
Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, póngase de pie en reverencia a la palabra. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es, oiga bien esta palabra, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, oiga bien esto, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieran a la fe. Pongamos en palabras de oración. Padre, te doy gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por este momento precioso, Dios mío, que nos permite meditar en su palabra. Pedimos su bendición, Dios mío, que la grata presencia del Espíritu Santo sea ministrando de principio a fin, Dios mío, en este servicio, y que todos, Dios mío, seamos bendecidos por el poder de tu palabra, Dios mío, para poder, Dios mío, ser saetas en tus manos, instrumento, Dios mío, para honra y gloria tuya, mi Señor. Que cada uno de nosotros, Padre glorioso, entendamos el propósito del llamado y igual que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo, Dios mío, para poder ser de bendición, para poder servirte mejor, para, Dios mío, darte, Dios mío, la mejor alabanza cada día, Dios mío. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bien. ¿Cómo le dije el tema? Dios mío, ya me lo olvidó. Cuánta atención, ¿verdad? ¿Cómo es el tema? Gobierno eclesiástico de la iglesia. La iglesia tiene un gobierno eclesiástico. Amén. Amén. Ahora, vamos a ir a la palabra nuevamente, porque el problema es que nosotros se nos olvida, sí. La acabamos de leer, porque yo le puedo preguntar, a usted ya se le olvidó, y a mí también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Entonces, necesitamos entender esto, hermano. Perdón por este momento. Es un pequeño contratiempo, pero ya está solucionado. Bien. La palabra nos enseña aquí que conforme la iglesia iba creciendo, la iglesia había adquirido un número muy grande, podamos decir, porque sinceramente no hay un número específico que la Escritura enseñe, pero sí dice que había crecido. Y era necesario un orden. Era importante que empezara a haber personas delegadas con responsabilidades que pudieran ayudar a mantener el orden dentro de la iglesia. Amén. Y eso es importante. El orden es importante porque muchas veces nosotros somos muy desordenados. Amén. Somos muy desordenados. Pero en la iglesia tiene que haber un orden. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, lo que vemos aquí es que un punto bien importante, y me gusta a mí, yo quiero que usted abra su Biblia y empiece a meditar juntamente conmigo y miremos lo que la palabra nos está enseñando. Ahora bien, los apóstoles dijeron esto y es bien importante. Entonces los 12 convocaron y dijeron, en ese verso dice, no es justo, en verso 2, no es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido llamados para servir a las mesas. Los apóstoles no fueron llamados para solucionar los problemas de la iglesia. Ellos fueron preparados, capacitados, enseñados, adiestrados por nuestro Señor Jesús para continuar con el mandato llevando el evangelio. Para eso fueron enseñados. Amén. No fueron enseñados para estar solucionando problemas de la iglesia. Porque aquí dice que había en la iglesia. ¿Qué había? Murmuración. Surgió murmuración, que significa había descontento, había desigualdad, había chismes, había habladurías. Entonces, los discípulos, si se detenían a solucionar cada uno de estos asuntos que se estaba dando dentro de la iglesia, aquella iglesia que estaba creciendo enormemente, iban a desatender su ministerio. Oiga bien esto es bien importante que usted y yo entendamos. Por eso, cuando nosotros conocemos el llamado, cuando usted conoce su lugar dentro de la iglesia, usted va a ser muy efectivo. Ellos reconocieron que si se detenían a solucionar estos problemas, iban a descuidar su ministerio. Su llamado era predicar el evangelio, seguir ya buscando las almas, alcanzando las almas a través del evangelio. Ese era su objetivo. Para eso habían sido preparados directamente, porque ellos recibieron de primera mano el evangelio de primera mano de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Está entendiendo? Ellos entendían que tenían un llamado y no lo podían descuidar. Para ellos era importantísimo, era imperativo mantenerse dentro de ese llamado. El problema es que muchas veces nosotros tocamos por aquí, tocamos por allá y andamos, al final solo servimos de estorbo porque usted no ha conocido su llamado, no sabe dónde Dios lo ha colocado. Y se oye difícil, pero muchas veces estorbamos. ¿Sí o no? Estorbamos. Porque yo, honestamente, yo no sé de música. Yo esto siempre lo digo y lo repito. Yo no sé nada de música. Imagínense si yo quisiera venir a corregir a este hombre. No, tú estás tocando mal, estás dando mal con nada. ¿Yo qué sé de música usted? Yo voy a estorbar a este hombre. ¿Amén? ¿Están enojados? No, yo quiero que ustedes se sientan cómodos con la palabra, porque el propósito de la palabra es que usted descubra su llamado. Descubra que Dios lo ha llamado con un propósito y lo ha hecho partícipe del cuerpo de Cristo, y que usted ocupa un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Pero mientras usted no conozca ese lugar, usted va a andar buscando de aquí para allá. ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿A quién empujo? ¿A quién estorbo? Eso no es así. Cuando usted y yo conozcamos nuestro verdadero llamado, vamos a ser efectivos en las manos de Dios. Entonces vamos a conocer el propósito y entonces vamos a desempeñar aquel papel que nos ha sido delegado. Porque estamos enfocados. El enfoque. Estos hombres tenían un enfoque, tenían un propósito y ellos habían conocido el propósito. Amén. ¿Usted conoce su propósito? ¿Usted conoce ese lugar que Dios lo ha llamado? ¿Seguro? ¿Seguro que conoce dónde Dios lo ha colocado? Porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo y usted y yo ya deberíamos de saber dónde Dios nos quiere usar. Porque Dios te quiere usar. Dios quiere usarte. Yo aquí muchas veces lo he dicho. Hay personas que me dicen, porque me llaman que soy pastor. Me dicen, ¿por qué no te postulaste como pastor? No, Señor, yo no soy pastor. Yo no soy pastor. Y muchas personas me han dicho, yo no soy pastor. Pero sí sé lo que soy. Y sé lo que soy. Y me gusta enfocarme en ese ministerio que Dios me da. Amén. Y yo lo que yo quiero, que usted entienda su llamado, conozca el lugar que a usted le corresponde, para que usted sea efectivo en las manos de Dios. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros desatendamos la palabra. No. Porque ellos no habían sido llamados a resolver problemas. Levantaron a hombres, otros, delegaron a otros, para que estos se encargaran de aquellos asuntos, de que empezaran a solucionar aquellos problemas. Amén. Y eso es muchas veces que en la iglesia debería de empezar a ver. El orden de la autoridad eclesiástica dentro de la iglesia
tiene que empezar a funcionar para que la iglesia empiece a caminar dentro del orden establecido por Dios. Porque Dios ha establecido un orden dentro de la iglesia, pero el problema es que nosotros no hemos conocido ese orden todavía. Dios ha dado autoridad a la iglesia. Pero, oiga esto, si usted quiere ejercer autoridad, tiene que aprender a estar bajo autoridad también. Amén. Esto es bien importante. Si usted quiere ejercer la autoridad que Cristo le ha dado dentro del cuerpo de Cristo, usted tiene que empezar a estar bajo autoridad también. Usted no va a sobrepasar la autoridad de su líder mayor. No la puede sobrepasar. Acuérdense, nuestro Señor Jesús dijo que las palabras que yo he hablado, no las hablo de mí mismo, sino las que el Padre me ha dado, esas yo le doy. Significa que Él jamás se salió bajo de la cobertura del Padre. Él siempre estuvo bajo la autoridad del Padre. Nunca Él enseñó por su propia cuenta, nada. Siempre Él estaba bajo la autoridad del Padre. Por eso nuestro Señor Jesús tenía autoridad, porque dijo, toda autoridad se me ha sido dada de parte del Padre, pero Él estaba bajo la autoridad del Padre. Y la iglesia que es el cuerpo de Cristo, también tiene que aprender a estar bajo autoridad. Amén. Porque si nos salimos de la autoridad, la rebeldía no es recompensada, la rebeldía es castigada. Déjeme decirlo, usted y yo tenemos que saber esa parte. Amén. Ahora, vamos a ir más adelante. Estos hombres, dice que había mucha murmuración, había descontento, pero estos 7 hombres, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, del conocimiento de Dios, y tenían una fe, estaban preparados para solucionar aquellos problemas y traer el orden. Así que los apóstoles no enseñan la orden, ellos predicaban el Evangelio, pero había hombres delegados para solucionar estos problemas. Amén. Gloria a Dios. Yo necesito que usted y yo esta tarde aprendamos algo bien importante, porque es necesario. Ahora bien, mire esto. Póngame atención acá, porque esta tarde usted tiene que aprender algo bueno. Usted tiene que aprender algo bueno esta tarde. Gobierno eclesiástico, autoridad administrativa y espiritual, ejercida sobre la iglesia local por medio de sus representantes legales, teniendo como modelo y norma las escrituras del Nuevo Testamento. Aquí está. Esto no es cosa que el hombre se lo inventó. Esto no es algo que alguien dijo, esto así va a ser, o que alguien soñó o pensó. No, ya está establecido. Aquí hay un orden. Y la iglesia tiene que conocer el orden para funcionar bien, para ser efectivo, para ser de bendición, para que cuando se levanten aquellos vientos huracanados dentro de la iglesia, se levanten aquel problema, usted se pueda levantar también y poner en orden. Un momento, aquí no vamos a empezar a hacer con ese orden. Ahorita me le paras, porque aquí hay un orden. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Hello, ¿se han olvidado? Los diáconos. ¿Dónde están? Yo creo que por aquí están. ¿Vino alguno? ¿Vino alguno esta tarde? No, nadie vino. Bueno, gloria a Dios. Vamos a predicarle a las sillas. Simplemente voy a terminar de predicarle a la silla entonces. Sigo con esto. Oiga bien, pongan mucha atención. A pesar de las diversas formas de gobierno eclesiástico, ninguno de ellos puede, oiga bien, gloria a Dios con ese teléfono. Ninguno de ellos puede extrapolar las limitantes dejadas por Cristo y sus apóstoles. Oiga bien, no se tolera el gobierno eclesiástico, ni la tiranía, ni el personalismo de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, no un estado teocrático. Ay. ¿Entendió bien? Yo quiero que ponga atención. No se tolera tiranía dentro de la iglesia. Se está hablando que el orden está establecido, pero se ejerce con amor, en el amor de Cristo. Amén. Nadie va a venirse a imponer acá. Usted está aquí y va a corregir a alguien con amor. Como le dijo Pablo a Timoteo, a los más jóvenes como hermanos, a los ancianos
como padres a las ancianas, como madres. Eso significa con amor y respeto, ejerciendo la autoridad, ejerciendo la autoridad. Oiga bien esto. Primera Pedro 5, 1 al 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Oiga bien esto. Verso 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis incorruptible. ¿A quién está hablando ahí? No. Ahí le habla el pastor. Ahí le hablan los pastores. El pastor tiene una autoridad, pero no puede sobrepasar su autoridad. Su autoridad es ejercida con amor. Por eso dice aquí, no por obligación, siempre con el amor por delante. Amén. Esa es la autoridad, hermano. La autoridad es bien importante dentro de la iglesia, porque la autoridad ejerce un orden. Ejerce un orden, que la iglesia hoy en día carece de orden dentro de la iglesia. Muchas veces hoy en día usted ve mucho desorden dentro de la iglesia. Mucho desorden. Hay personas que sinceramente hacen y deshacen, van a cometer pecados y después vienen a subirse al púlpito. Otros van a pecar y después vienen a cantar. Otros van a pecar y después vienen a predicar. Eso es un desorden que hay dentro de la iglesia, y por eso que la iglesia ahora está pasando por grandes decadencias, porque no hay un orden. Ahora, si alguien ve a un líder que está cometiendo adulterio o pecado o desorden, no lo llama. Un momento, ¿dónde están los diáconos? Digo, tiene que levantarse y llamarlo inmediatamente. ¿Qué está pasando, hermano? Oigo de usted esto y esto. Yo quiero que me aclare en el amor de Cristo, porque la Biblia dice: vosotros que sois espirituales, restaurarles con amor, con amor. Pero muchas veces tenemos miedo de la persona, tenemos miedo. Otros lo dejan hacer lo que ellos quieren porque es el que más ofrenda, es el que más diezma, es el que tiene comprada la iglesia. Y por eso aquellos están calladitos, porque es el que paga la renta. No, Señor, la iglesia no debe tolerar eso. La iglesia ha sido llamada a santidad, a vivir en santidad. Muchas veces eso pasa porque no se está ejerciendo el orden eclesiástico dentro de la iglesia. No hay autoridad. La iglesia ha perdido de sus valores, ha perdido su autoridad, y por eso se tolera el pecado. Aleluya. La palabra enseña que Dios ama al hombre, pero no ama el pecado que está en él. No lo ama, porque Él es santo, 3 veces santo. Aleluya. Y hemos sido llamados a vivir una vida de santidad, apartados para Él, para servirle solamente a Él. Usted no puede servir a dos señores. Y muchas veces eso es lo que pasa hoy en día. Que por temor, por miedo. No, ¿qué va a pensar, hermano? Se va a desanimar. No, hermano. Llámelo. Restáurelo. Con palabra de Dios. En el amor de Cristo. Amén. Aleluya. Por eso que la palabra que nos estamos leyendo aquí, 1 Pedro 5:1, nos enseña y dice, verso 2: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Verso 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No, hermano. Habla de cuidar, pero con amor. Así como Cristo nos cuidó a nosotros con ese amor. Nos cuidó y se entregó por su iglesia. Amén. Sigamos adelante. El gobierno eclesiástico casi nunca lo ejercen los apóstoles. Vimos que los apóstoles dijeron que ese no era trabajo de ellos. Eligieron un personal para que hiciera ese trabajo. Amén. O como dice la palabra, o estoy yo fuera del contexto. Por favor, hermano, yo quiero que estudie. Si usted no lee, no va a entender. Yo le dije, si usted no lee, no va a entender. Yo le dije, lea la palabra. Los apóstoles fueron claros y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Elijan 7 hombres que se encarguen de poner el orden. ¿Sí o no? Lea la palabra. No voy a decir que el hermano es... No, un momento. La palabra aquí está bien clara. No voy a decir después. Ahí que la hermana Patricia se inventó eso. Un momento, yo no me estoy inventando nada. ¿Amén? Gloria a Dios. Continuamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gloria a Dios. El gobierno eclesiástico casi nunca lo ejercen los apóstoles, evangelistas, pastores o doctores. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Y el mismo, oiga bien esta palabra, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Amén. ¿Cómo ve ahí? Hay un orden. Está hablando del orden que Él estableció dentro de la iglesia. Está hablando de un orden de empezar primero los apóstoles. Hay un orden, hermano. Muchas veces nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos que existe un orden dentro de la iglesia. Oiga bien. En ese ministerio, los ministerios cuentan con la ayuda de los diáconos. Es el ministerio de los diáconos. Los apóstoles dijeron que ellos no se iban a encargar de solucionar los problemas, sino que los diáconos, que fueran a calmar, que empezaran a ordenar, que hubiera igualdad de derechos, que no hubiera discriminación, que no hubiera favoritismo, que no hubiera chisme dentro de la iglesia. Porque cuando la palabra dice que había murmura, había descontento, es que había desorden ya. Había un desorden ya. Amén. Entonces, ellos eligieron a estos 7 para que se encargaran de mantener ese orden. Y ellos seguir predicando la palabra, porque para eso habían sido llamados. Para eso fueron llamados, para predicar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ahora, eso ya lo vimos en Hechos. Miremos esta parte bien importante. Estos son los principales sistemas de gobierno eclesiástico. El obispo o pastor ejerce el gobierno con más autoridad. Oiga bien esto, con más autoridad con relación a los diáconos y a la iglesia misma. ¿Quién tiene más autoridad? El pastor. El pastor. Sí. Pues yo le dije, usted tiene autoridad, como diácono tiene autoridad, pero si quiere ejercer esa autoridad tiene que aprender a estar bajo autoridad del pastor. Amén. ¿Sí me entendiendo? Sí, amén. Líderes, por aquí tengo unos líderes enfrente. Yo quiero que usted tiene que entender por su lugar. Usted tiene autoridad, se le ha sido delegada autoridad, pero su autoridad está bajo de la autoridad del pastor. Usted no me vaya a venir a sobrepasar, decir, no, yo lo voy a hacer, yo tengo autoridad. No, señor. Usted está bajo una autoridad y su autoridad es válida bajo de la autoridad del pastor. Usted no puede sobrepasar esa autoridad, jamás. Amén. Amén. Ese es el orden establecido por Dios. Ya vimos que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y por último aparece el maestro. Mire el orden. Mire el orden que hay. No tenemos que aprender nosotros de la palabra. El problema es que nosotros no analizamos la palabra. A veces, mire, yo hace mucho tiempo yo leía la palabra, pero la leía de lado a lado. La leí como unas 2 veces, pero de ahí entendí que no era así la cosa, sino que hay que orar primero y luego el Espíritu viene y te empieza a revelar la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Ahora, en último caso, tiene el pastor que dar cuentas, no permítanme aquí,
el obispo, la iglesia, y a la iglesia misma, pero no significa autocracia, porque en último caso tiene el pastor que dar cuenta a la directiva de la iglesia y a la congregación. También el pastor está sujeto a darle cuentas a la iglesia y a los líderes. También está sujeto. Eso es parte de la autoridad también. Porque la iglesia se le ha sido delegada autoridad. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Le voy a decir una cosa. A la iglesia, dijo alguien, se trae pala y asadón. Si hay algo que no le guste, deséchelo. Y si hay algo que le siente que le agrada, quédeselo. La Escritura dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Si hay algo que a usted no le parece, simplemente déjelo bueno. Como alguien dijo, tómelo como una tesis. Analícelo y si no, déjelo pasar. Amén. Pero hay un orden establecido. Amén. Y es necesario que nosotros entendamos ese orden, hermano. Es importantísimo. Porque muchas veces, yo hace tiempo ejercí el diaconado, pero a mí nunca nadie me dijo nada. ¿Cuál es el trabajo del diácono? ¿Cuáles eran las responsabilidades? Me dijeron, solo usted es diácono y punto. Y ahí, ¿y qué voy a ser diácono? ¿Y qué es un diácono? Muchas veces necesitamos que se nos explique, que se nos diga, hermano. Es importante, hermano. La iglesia tiene que saber cuál es su lugar, cuál es su espacio. Así como aquellos apóstoles, ellos sabían que habían sido elegidos para predicar la palabra, para enseñar el evangelio. Y ellos no podían detenerse a arreglar aquellos problemas. No, habían otros. Y aquellos tenían que encargarse de eso. Amén. El gobierno lo ejercen los ancianos. Oigan bien esto. El gobierno lo ejercen los ancianos o presbíteros de la iglesia. Sería este el sistema adoptado por la iglesia primitiva. Se conoce también ese sistema como representativo. Amén. Es que los ancianos, coordinación con los diáconos, trabajan juntos. Ahora bien, es importante esto, hermano. Muchas veces la iglesia, cuando la iglesia es numerosa, muchas veces se reúne y hacen planes de trabajo. Hay muchos planes de trabajo, tal vez ahora porque somos pocos, como dije. Pero ese plan de trabajo, usted lo elabora y se lo presenta al pastor. Usted va a ir con su pastor y le va a decir, hermano, hemos hecho este plan de trabajo, queremos impulsar este proyecto dentro de la iglesia para beneficio y desarrollo y crecimiento de la iglesia. El pastor lo va a analizar y luego va a decir, ok, adelante, sigan. Siempre bajo la supervisión de la autoridad máxima que es el pastor. Amén. Usted no se puede disparar y decir, no, yo lo voy a hacer. No, un momento, venga con su pastor y pide la aprobación de él. No se vaya. Amén. Gloria a Dios. Porque es la autoridad. Como le dije, la iglesia tiene autoridad. Los diáconos tienen autoridad. El anciano tiene autoridad. Cada uno de nosotros tiene autoridad y se ha sido delegado a la iglesia. Pero bajo autoridad. ¿Quiere tener autoridad? Tiene que aprender a estar bajo autoridad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, bien importante esto. Los poderes congregacionales. Los poderes para decidir le corresponden a la congregación. Los poderes para decidir le corresponden a la congregación, cuya soberanía es respetada a veces de forma dogmática. Sin embargo, no puede olvidar los poderes concedidos al pastor, al ministerio y a la directiva de la iglesia. ¿Qué le estaba diciendo? Elaborar planes de trabajo. Pero no se olvide que tiene que venir con su autoridad máxima, que es el pastor. No puede olvidarlo. No puede olvidarlo. Tiene que venir con él y pedir su aprobación. Cuando nosotros caminamos así, hermano, estamos dentro de la autoridad de Dios y estamos cubiertos por la bendición de Dios. Pero cuando empezamos a hacer por nuestra propia cuenta o a empezar a querer desarrollar alguna idea que se nos vino, porque muchas personas creen que porque la idea es buena, tiene que hacerlo. Hazlo. Eso Dios te lo reveló. No, un momento, tranquilo, cálmese, párele su motor, venga con su pastor y preséntele esa idea que usted tiene. Y el pastor va a ver si esa idea es buena.
y Él le va a dar la bendición, y usted va a la bendición de Dios, va a ser efectivo en lo que va a hacer. Amén. De esa manera la iglesia tiene que trabajar. Ahora bien, sea cual fuere el sistema adoptado por la iglesia, que tenga siempre en cuenta los fundamentos del Nuevo Testamento, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22. Oiga bien esto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. No se la dio a una sola persona. ¿Está diciendo que se la dio a una sola persona? No. ¿A quién se la dio? A la iglesia. Entonces la iglesia tiene autoridad, pero tiene que estar bajo autoridad, así como nuestro Señor Jesús siempre estuvo bajo la autoridad del Padre. Jamás Él se salió bajo la autoridad del Padre. Siempre decía, el Padre me dio, esto el Padre, aquí el Padre. Siempre el Padre estaba al frente de Él, en todas sus palabras. Amén. Y así la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene que saber que hay una autoridad máxima. Al pastor se le denomina una autoridad más autónoma dentro de la iglesia. Amén. Una iglesia tiene que estar bien consciente de eso. Muchas veces, hermano, estas cosas muchas veces no se enseñan, porque a veces hay líderes, ministros, que creen que van a perder su autoridad, pero no es así. La iglesia tiene que ser enseñada en todo, hermano, que tiene que saber que tiene autoridad, pero su autoridad tiene que quedar bajo autoridad, si no, no funciona. Verso 5, mismo de ahí, Efesios, capítulo 5, verso 23. Ok. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como ¿quién? Cristo es cabeza de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero estamos bajo autoridad de Cristo, porque es la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene una autoridad absoluta, que es Cristo Jesús. Amén. La iglesia tiene que reconocer esa autoridad, hermano. Todo lo que habla aquí es de saber estar bajo autoridad, reconocer su autoridad, reconocer su plano, su lugar de trabajo, su área donde usted puede movilizarse, conocer su autoridad y también sus limitantes, porque esta autoridad también tiene limitantes. Amén. Porque el problema es que cuando nosotros olvidamos el orden, empezamos a traspasar aquellas barreras, aquellos límites, a romper aquellos estatutos, aquellos mandamientos que están dentro de la iglesia, y empezamos a formar un caos dentro de la iglesia, un desorden. Amén. Gloria a Dios. No sé si se sienten bendecidos o qué, pero no sé. Yo espero que esa tensión que había se haya quitado, porque había una tensión un poco rara al principio. A ver, me gusta mucho este texto, lo voy a volver a leer. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Primeramente bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Todas las cosas las sometió primeramente a los pies de Cristo. Y luego dice, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Me gusta la parte. Muchas veces nosotros tenemos que saber que la iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad y poder, que se le ha sido delegada de parte del Hijo de nuestro Señor Jesús, porque primero Él sometió todas sus cosas bajo sus pies, y después, cuando todas las cosas estaban sometidas bajo su voluntad, bajo su poder, bajo su autoridad, se las pasó a la iglesia. ¿Ok? Ahora es su turno. Iglesia, ahora es tu tiempo que puedes ejercer la autoridad que Cristo te ha dado y empezar a hacer de bendición a la iglesia. ¿Ok? Ahora, es importante, hermano, que nosotros sepamos este lugar, conozcamos este hecho, porque muchas veces nosotros nos olvidamos. Ahora bien, mira, vamos a leer Mateo 20:25. Se me olvidó decir al principio que iba a ser muy breve, pero sí, esto es muy breve, porque voy terminando. Mateo 20:25. Amén. Gloria a Dios, léalo.
Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Verso 25. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí? Sí, ahí está, hermano. Ahora bien, analicemos esa parte, hermano. Es bien importante. Miren, nuestro Señor Jesús hizo un ejemplo que se lo presenta a los discípulos. Y les dice que los reyes, todos los gobiernos de aquella tierra, se enseñoreaban de sus súbditos, del pueblo, ejercían un poder extremo, oprimían, maltrataban, discriminaban, mataban, hacían de todo lo que ellos querían, porque tenían poder. Pero él dijo: más entre vosotros no será así. No será así entre la iglesia. Entre la iglesia de Cristo no es así el poder o la autoridad que se ejerce dentro de la iglesia, hermano. No es así. Aquí es diferente. Que aquel que quiere ser el mayor es el que va a lustrarle los zapatos. Eso está hablando la palabra. Aquel que va a ser el más humilde, aquel que le va a traer un vaso de agua, aquel que te va a decir: hermanito, ¿cómo estás? Amén. Ese es el más grande. Todo lo contrario. Por eso nuestro Señor Jesús le dijo: mas entre vosotros no será así. Entre mi iglesia. Eso quiere decir nuestro Señor Jesús. Entre la iglesia de Cristo no es así, sino que la autoridad se ejerce diferente. Todo lo contrario, todo lo opuesto que allá se miraba, todo lo que aquellos hombres hacían, era todo lo contrario en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se ejerce la autoridad por amor. Así es que si usted está preparado para ejercer su autoridad, tiene que saber que su autoridad tiene que llevarla con amor, en el amor de Cristo. Amén. Así es que yo no sé si usted aprendió algo esta tarde. Yo no sé si usted esto le puede servir de bendición, pero déjeme decirle una cosa que es bien importante. Que muchas veces, cuando nosotros empezamos a conocer nuestro llamado, vamos a ser de bendición, hermano. Dios quiere que usted y yo seamos de bendición. Dios quiere que esta iglesia haga historia, hermano. Haga historia. Porque miren, de esta manera, muchos lugares no le enseñan esto. Muchos lugares no le están enseñando esto a la iglesia. Y la iglesia tiene que saber, hermano. ¿Por qué? Porque eso es importantísimo. Pero hoy, esta tarde, Dios quiere que usted y yo lo sepamos, que conozcamos nuestro lugar, que conozcamos nuestro llamado, para que cuando empecemos a caminar en fe, movernos bajo la autoridad, entonces vamos a ser de bendición, hermano. Es más, porque nosotros nos movemos bajo la autoridad que debemos de movernos, el enemigo, es más, el mismo enemigo huirá de nosotros, hermanos, porque no andamos en rebeldía, no andamos chuecos, no andamos a ciegas, vamos caminando bajo la línea establecida por Dios. Amén. Pero muchas veces ve que a veces hasta un perro te quiere morder, porque andas todo chueco. Sí, de veras, hermano, se oye feo, pero es la verdad. No hay quien te quiera pegar un cocorrón, porque andamos todos chuecos. Pero no. Tenemos que aprender a caminar bajo los estatutos establecidos por Dios, bajo esos parámetros que Dios ha establecido para su iglesia. Cuando la iglesia camina en autoridad, cuando la iglesia camina bajo esa alianza bendita de la autoridad divina, entonces la iglesia, hermano, va a ser luz, como está escrito. Entonces vamos a ser luz en medio de las tinieblas, vamos a poder alumbrar a otros van a ver que en realidad nosotros estamos haciendo la diferencia, que en realidad Cristo habita en nuestras vidas. Dios quiere que ya nosotros empecemos a iluminar, empecemos a alumbrar. No así como esta luz, con la diferencia, hermano. Me refiero a ser diferente de los demás. No ser uno más del montón, como aquel. No, hermano. La diferencia, como aquel quiero ser yo. No como aquello, no como aquel. Amén. Yo me recuerdo la abuela de mi esposa, Morena, esa anciana, una vez hablando, dice que su marido de ella, un hombre duro, hermano. Pero habían dos varones en aquella iglesia
Y ese hombre duro que se expresaba mal de las cosas de Dios, pero cuando los miraba a ellos, dice que una vez le dijo, esos son los únicos que yo creo que sí son cristianos. Imagínense esa presencia, hermano, que impacta, que motiva, cambia el pensamiento de otra persona, cambia la mentalidad, cómo te ves, cómo caminas, cómo te expresas. Amén. Tu seriedad, tus palabras. ¿Cuáles son tus palabras, hermano? Porque ese hombre, yo me recuerdo que esa anciana me dijo, contando ahí, que dice que él le dijo, si yo fuera cristiano quisiera ser como esos dos, pero como esos, no como aquellos otros. Entonces la iglesia hoy en día deseamos ser así, hermano, no como el montón, sino como uno más de los que Cristo quiere que seamos, uno más de la iglesia, aquel que sinceramente teme a Dios, aquel que sinceramente ha conocido la voluntad de Dios, aquel que sinceramente ha conocido su Señor y Salvador. Pero muchas veces, muchas personas no han conocido su Salvador, siempre anda por ahí tropezándose, haciendo cosas indebidas, pecando. No, hermano, la iglesia no ha sido llamada para ir en pecado. La iglesia ha sido llamada para vivir una vida de santidad, porque eso es lo que el mundo verá en usted y en mí. Y entonces cuando el mundo vea, entonces el mundo va a querer ser como usted, va a querer vivir como usted, va a querer caminar con usted, se van a querer juntar con usted, van a querer estar con usted. Amén. Pero muchas veces hay quien ni se quiere juntar con usted, lo ve venir por acá y se aparta. No, ahí viene ese, escóndeme, trágame tierra, no quiero que se me acerque ese. Amén. ¿Cierto, hermano? Eso pasa, hermano. ¿Sí o no? Que hay hermanos que dicen ser hermanos, pero son más hijos del diablo que sabe qué. Y la iglesia ya está cansada de eso, hermano. La iglesia no puede continuar de esa manera. Y la iglesia ya tiene tiempo que nos volvamos a Dios. Cristo viene, hermano. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para servirle? Porque hay dos caminos, dice la Biblia. Escoger, porque dos caminos hay. Elegir, ¿cuál queréis? Vida eterna, condenación eterna. La decisión es suya. Si queremos la gloria eterna, esforcémonos para vivir para Cristo, vivir como Él mandó a través de su palabra, porque sus estatutos ya están escritos cómo debemos de vivir. Amén.